Esta primera pregunta nos dice así, muchachos. Los seres vivos están formados principalmente de compuestos orgánicos, los cuales se ocupan de las funciones estructurales, químicas o genéticas. Con respecto a los compuestos orgánicos, indique lo que es incorrecto. Bien, a ver, la química orgánica basa su estudio en compuestos orgánicos. También se dice a la química orgánica química del carbono, porque el elemento básico para formar compuestos orgánicos es el carbono. Antiguamente se pensaba que solamente estos compuestos salían de organismos, caso de animales, plantas, pero hoy en día se sabe que no se requiere un organismo para poder sintetizarlos ya de manera artificial en el laboratorio. Así que se estudia los compuestos del carbono, ya sean naturales o también artificiales. Como ejemplos para marcar las claves, tenemos a los más importantes, que son los más frecuentes en los exámenes, y tenemos a los llamados hidrocarburos. Compuestos de hidrógeno y carbono, como por ejemplo el metano, componente del gas natural, tenemos el propano, y por ahí también podemos citar al benceno, C6H6. Bien, son un ejemplo de compuestos orgánicos. El carbono es un elemento que nunca va a faltar, y ahí ya se le van a sumar otros elementos, como por ejemplo acá el hidrógeno. También tenemos a los llamados compuestos oxigenados. Son aquellos en los cuales, además de carbono e hidrógeno, también va a haber oxígeno. Por ejemplo, tenemos el caso de los llamados aldehídos, como es este de aquí llamado etanal. Tenemos ácidos orgánicos como el ácido acético, que se encuentra en el vinagre, como un ejemplo por ahí, y más. Entonces ya vemos que acá se suma un elemento más, que es el oxígeno. Y por ahí también tenemos otro grupo de compuestos orgánicos, que son los llamados nitrogenados, donde encontramos a las aminas, encontramos a las amidas nitrilos. Una amina, por ejemplo, la tenemos aquí, es la llamada metilamina. Una amida, por ahí lo encontramos en la urea, cuya fórmula es así. Entonces son ejemplos de compuestos orgánicos, hay muchos más. En la clase de biología usted ha visto biomoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, que también entran a la parte de química orgánica. Con ellos vamos a ir dando cuenta de las alternativas. Dice la primera: están constituidos principalmente por elementos organógenos, que es el CHOM. Y es verdad, ¿no? La primera es verdadera. Los elementos básicos de la química orgánica son carbono, que va a encontrar siempre, hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Eso van a formar al grueso de compuestos orgánicos. La 2 nos dice, la B: a condiciones ambientales los podemos encontrar como sólidos, líquidos o gases. Y eso es verdad. No se olvide, los compuestos orgánicos están constituidos principalmente de no metales. Al ser no metales, ellos son compuestos covalentes. Y los compuestos covalentes en el medio ambiente pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, gaseosos, tenemos a los hidrocarburos, los primeritos son gases. Líquido, ya tenemos por ahí a los ácidos, por ejemplo, orgánicos, que son compuestos orgánicos líquidos. El benceno también es un líquido. Y sólidos ya serían aquellos más grandes, de gran masa molar. Por ejemplo, hidrocarburos de 15 carbonos, ¿no?, que ya están en las ceras, en las grasas de los animales. Esa segunda es verdadera. La tercera dice, en ellos predominan los enlaces covalentes. Ya, eso, muchachos, es verdadero, porque está hecho de no metales, ¿no?, constituidos por no metales, con partición de electrones. Y la última, son termolábiles y generalmente tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué significa termolábiles? Que sean termolábiles significa que son sensibles al calor. Un compuesto orgánico es muy sensible a los cambios de temperatura. Si aumenta un poco la temperatura, ellos comienzan a transformarse, a descomponerse. Un ejemplo muy clásico es los alimentos. Los alimentos, ante un cambio de temperatura en verano, por ejemplo, comienzan rápidamente a descomponerse. Se llaman termolábiles, sensibles al calor y se descomponen fácilmente. Diferente al inorgánico como las sales, usted le puede cambiar la temperatura y difícilmente van a descomponerse, transformarse. Bien, entonces decimos que eso es verdad por el momento. Luego dice, y generalmente tienen altos puntos de fusión y ebullición. Ya, eso valora la alternativa, amigos. Lo orgánico tiene un punto de fusión muy bajo. Derretir un compuesto orgánico es muy fácil. Por ejemplo, la cera de la vela. Por ejemplo, los plásticos. No requieren mucha temperatura y ya se derriten. Los puntos de fusión son bajos. Y ebullición también. Así que esa parte lo malo. Añado algo más. Lo orgánico son malos conductores eléctricos. No conducen electricidad. Eso hay que tomarlo en cuenta también como propiedad. Lo orgánico también por lo general es poco soluble en el agua. No tiene mucha solubilidad.
a diferencia de las sales, ¿no? Ahí se disuelven como los azúcares, que son orgánicos y se disuelven mucho en el agua. Pero la gran mayoría son de tendencia apolar, no se disuelven en el agua. La clave sería la B. Bien amigos, en la pregunta 2 nos dice que numerosas sustancias esenciales para la vida tienen al carbono como componente principal. Por ejemplo, los aminoácidos, enzimas y las proteínas. Con respecto al carbono, Z igual a 6, indique verdadero o falso. El carbono es un elemento esencial en los compuestos orgánicos, como sabemos, y nos han dado un número atómico para recordar con qué electrones él va a participar en los enlaces químicos, y son con los llamados electrones de valencia. Uno puede recordar rápidamente que el carbono es del grupo 4 en la tabla, por lo cual tiene 4 electrones de valencia, pero si no lo recordaba, ahora el examen suele dar el número atómico con el cual usted hace la distribución electrónica, que es conocido por nosotros, y ahora ubicamos a los electrones de valencia. El mayor nivel va a ser el nivel 2, y ahí tiene en total 4 electrones, por lo cual esa va a ser su capa de valencia, los electrones usados para los enlaces. Ahora muchachos, vamos a ver qué dice. La primera plantea, comparte sus 4 electrones y cumple la regla del octeto. Eso es verdad. El carbono, en cualquier compuesto orgánico, hará participar los 4 electrones de valencia que tiene y cumplirá con la regla del octeto. No hay compuesto orgánico donde el carbono no cumpla con el octeto. Ahora, en ese afán de utilizar los 4 electrones de valencia, veamos acá, tiene 4 electrones de valencia, podría darse el caso que forme 4 enlaces simples. Por otro lado, el carbono también podría, usando sus 4 electrones de valencia, formar solo 2 enlaces simples y por acá, muchachos, un enlace doble. También se podría dar que forme un enlace triple y por acá un enlace simple. O un enlace doble a la derecha, un enlace doble a la izquierda. De tal forma que está haciendo participar sus 4 electrones formando siempre 4 pares enlazantes, pudiendo ser simples, doble con 2 simples, triple con simple y 2 dobles. Ya, lo que se enlace acá ya es variable, ¿no? Con frecuencia es hidrógeno, H. Podría ser también cloro, podría ser bromo, otro elemento, pero la idea es que tenga ese aspecto. Por eso, la primera alternativa, amigos, la alternativa 1, que dice el carbono comparte sus 4 electrones de valencia y cumple con el octeto, es verdadera. La segunda, se puede unir mediante enlace simple, doble o triple. Como lo ven, es correcto. Vamos a ver compuestos como los alcanos, donde es puro simple los enlaces del carbono, alquenos con doble y alquenos con triple. La segunda es verdad. Y la tercera es muy importante, preguntan con frecuencia esto, habla sobre la hibridación del carbono. Puede ser, dice, sp3, sp2 o sp. Bien, cuando el carbono tiene puro enlace simple, la hibridación que va a presentar, amigos, es sp3. Cuando tiene un enlace doble y 2 simples, va a ser sp2. Y cuando tiene un enlace triple y un simple, ahí va a ser la hibridación sp. Acá también va a ser sp. Bien, eso es verdad. Le voy a dar un pequeño alcance para comprender qué significa esto. Los exponentes me indican, a ver, 1 acá y 3. 1 más 3, 4. Indica el número de enlaces sigma que el carbono va a presentar. Como acá tiene 4 enlaces simples, también se llama 4 sigmas, acá sale 4. En cambio acá, en el siguiente caso, el carbono tiene acá un sigma y en el doble hay un pi y un sigma. El pi no se cuenta, el sigma para este caso. Habrían 3 enlaces sigmas. 2 más 1, 3. Eso es lo que quiere decir. Por este lado, el carbono tiene un simple, acá es un sigma, y en el triple había 2 pi y un sigma, ¿no? Tenemos 2 sigma nada más. 1 más 1, 2, y acá también se cumple eso, ¿no? Por ahí va. Bien, muchachos, todo sería verdadero. La clave vendría a ser la A. Bien, amigos, vamos a resolver la pregunta por este medio, para que sea un poco más rápido. A ver, dice el primer enunciado, al nivel de esta estructura se tiene 4 carbonos con hibridación sp2 y 4 carbonos con hibridación sp3. A ver, la hibridación sp2 se manifestaba como acabamos de revisar, cuando el átomo de carbono tenía esta apariencia, ¿no? El carbono presentaba por un lado enlace doble y para cumplir la tetravalencia tenía ya 2 enlaces simples. De forma práctica, muchachos, cuando vea un carbono que tiene un solo enlace doble, ¿no?, en su entorno, ese átomo de carbono va a presentar la hibridación entonces llamada sp2. Veamos de inmediato acá en la estructura, a ver, enlaces dobles para el carbono. Acá este carbono tiene un enlace doble, tiene hibridación sp2. Él también, acá abajo él también y él también. Entonces tenemos 4 átomos de carbono con esta hibridación.
Vamos ahora al caso de sp3. Ya cuando el carbono tenía 4 enlaces simples, la hibridación que presentaba iba a ser de tipo sp3. Bien, entonces hay que ver solamente aquellos carbonos que tengan enlace simple, es decir, no tiene enlace triple ni enlace doble. Por ejemplo, este carbono de acá tiene puro enlace simple, tiene hibridación sp3. Él también. Este carbono de acá arriba y este carbono de acá abajo. Tenemos aquí solo 4 carbonos que tienen hibridación sp3, por lo cual la primera afirmación, muchachos, es correcta. Vamos a la segunda, a ver qué dice la segunda. Presenta 10 enlaces sigma entre carbonos, ¿no? Carbono con carbono. Recordemos, el enlace sigma se manifiesta sino cuando hay un enlace simple, eso se llama sigma. Acá tenemos un sigma. Cuando tenemos un enlace doble, ahí ya tenemos solo un sigma y un pi, ¿verdad? Acá hay un sigma y un pi. Y si tendríamos ahora un enlace triple entre carbonos, ahí si recordamos tenemos solo un enlace sigma, que se suele dibujar al del medio como sigma, y 2 pi, arriba y abajo. Vamos a contar entonces los sigmas, ¿no? Acá hay un sigma nada más, acá también un sigma y acá un sigma. Hay muchas entre carbonos, ¿eh? Entre carbonos, que es lo que estamos viendo. Entonces acá este sería sigma, ¿no? Acá en el triple había un sigma, ya tenemos 2 por el momento. Acá hay otro sigma más. Este también se llama sigma, también sigma. Este simple entre carbono sigma. En el doble hay un sigma, ¿no? En este doble también hay un sigma y acá un sigma más. Este de acá no lo puedo evaluar porque este carbono es con bromo. La pregunta quiere entre carbonos. Contemos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solo hay 9 enlaces sigma entre carbonos. Esto sería, muchachos, falso. Decía 10. Y por último, tiene 4 electrones pi. Ya, te recordemos, los enlaces pi se manifiestan cuando hay doble y cuando hay triple. Cuando hay doble, ahí tenemos un enlace pi. Cuando hay triple, ahí presentamos 2 enlaces pi. ¿Ves? A ver, revisemos acá en nuestra gráfica. En este triple, acá tenemos 1, 2 enlaces pi. En este doble hay un enlace pi, y en este doble hay un enlace pi. Bueno, si la pregunta fuera por el número de enlaces pi, tenemos acá como respuesta, existen 4 enlaces, ¿no? 4 enlaces de tipo, muchachos, pi. Ya, pero la pregunta no es por los enlaces, la pregunta está hablando por los electrones. Y recuerda que cada enlace tiene 2 electrones, ¿no? Cada enlace es un par enlazante, tiene 2 electrones. Entonces, si yo tengo acá un enlace pi, ahí tenemos 2 electrones, pues, por lo cual es por 2. Entonces, si tenemos 4 enlaces pi, acá tenemos, muchachos, 8 electrones tipo pi. Y acá la pregunta decía 4. Esto sería falso, amigos. Y la clave vendría a ser entonces, verdadero, falso, falso. La respuesta es la D. Bien, muchachos, esta pregunta también es importante. Nos dan una fórmula semidesarrollada y nos dicen que indiquemos el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios respectivamente. Bueno, es muy simple. Un carbono primario se define como aquel carbono que se enlaza a un solo carbono más. Un carbono secundario se enlaza a 2 carbonos. Un terciario a 3 carbonos y un cuaternario a 4. Pero como se encuentra en la cadena, no podemos contar bien eso. Así que vamos a separar estos paréntesis con mucho cuidado. A ver, veamos por acá, amigos. Empezamos aquí con el CH3, lo cual está bien. Ahí inicia la cadena. El grupo CH2. Este grupo siempre se encuentra dentro de mi cadena principal. Son carbonos que van a estar consecutivos. El CH2 entonces se escribe así. CH2 y de forma consecutiva el otro CH2. ¿Bien? Ahora sigamos. Por acá viene un carbono. Recordemos que el grupo CH3, llamado grupo metil, no puede estar de forma consecutiva en una cadena. Ellos son ramificaciones, por lo cual vamos a sacarlo como ramas. A ver, este carbono tiene 2 grupos metil, uno lo ponemos arriba y uno lo ponemos abajo. Ellos no pueden estar de forma consecutiva en mi cadena principal, tengo que sacarlo como ramas. Luego viene acá el CH2, muy bien. Luego viene aquí el CH. Recordemos que va a ser muy común encontrar halógenos en las cadenas hidrocarbonadas, caso del cloro y el bromo, que es lo que viene más, y ellos también están para afuera, no están de forma consecutiva en la cadena. Recuerde que buscamos siempre una cadena carbonada, y si hay otro elemento como bromo o quizás oxígeno, está fuera de la cadena. Bien,
Así que ese bromo también aquí, muchachos, como una ramificación. Continuando por este lado viene el grupo CH. Este grupo metil ya lo conocemos, es una ramificación. Lo sacamos para afuera, amigos, puede ser acá arriba. Y finalizamos la cadena con el grupo CH3. Bien, haciendo todo esto, ahora ya podemos contar los carbonos. Un carbono primario son aquellos carbonos que se enlazan a un carbono más y son los que están para afuera de la cadena, en su entorno. Él, por ejemplo, amigos, es un carbono primario, así lo voy a colocar, primario. Porque se enlaza a un carbono directamente nada más. Él también sería primario, acá ya tenemos 3 primarios, carbonos enlazados a un solo átomo de carbono. A la esquina, acá tenemos otro carbono primario y acá también. En total tenemos, como están contando, 5 carbonos de tipo primario. Ahora veamos los secundarios. Secundario es cuando el carbono se enlaza a 2 carbonos más. Por ejemplo, muchachos, este secundario se enlaza a 2 carbonos. Él también se enlaza a 2 carbonos. Él también. ¿Sí? Ahora, cuidado, él también sería secundario porque se está enlazando a 2 carbonos. Él es bromo, no cuenta para este análisis. Hay que solamente contar los carbonos que se enlazan con él. Y él se enlaza a 2 carbonos, secundario. Nada más, él sería ya terciario. Entonces acá, los de azul son los carbonos secundarios. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4. Un carbono terciario es aquel que se enlaza a 3 carbonos más. Si apreciamos acá la cadena, amigos, él sería terciario, ¿no? Él sería terciario. ¿Por qué? Porque se enlaza a 1, 2, 3 carbonos. Y solo hay uno nomás, como ve acá en la estructura, no hay más. Un carbono terciario. Y cuaternario, el nombre lo dice, carbono enlazado a 4 carbonos más. Y tenemos solo aire, ¿no? Se enlaza, como ven, a 4 carbonos. Carbono cuaternario, solo hay uno. La clave sería, muchachos, 5411. Clave, dale. En esta pregunta 5 nos dicen, los hidrocarburos y sus derivados son compuestos orgánicos de mucha importancia. Se emplean como combustibles, lubricantes o materia prima para sintetizar una gama enorme de productos en la industria petroquímica. Con respecto a los siguientes compuestos, selecciona lo que es verdadero o falso. Bien, viendo aquí, nos piden que analicemos la clasificación de estas estructuras. A ver, entendemos, muchachos, que estas figuras cerradas, ¿qué significan? Que en cada vértice hay un carbono, ¿no? Acá tenemos carbono, que es un pentágono, donde encontramos carbono en los vértices de la figura. Los lados son los enlaces, acá hay un enlace simple, simple, acá hay enlace doble, simple y simple. Además debemos cumplir la tetravalencia, que cada carbono debe tener 4 enlaces, por lo cual él tiene acá 2 enlaces, le falta 2 más, y se completa eso con hidrógeno, ¿no? Para completar los 4 que él debe tener. Acá también sería H2, de igual manera por acá ya no, él ya tiene acá 3 pares enlazantes, le falta uno, un hidrógeno nada más, y acá también uno. Acá sí está la cadena abierta, no está simplificada, no es una figura cíclica. Acá podemos decir, a ver, ahí en la figura nomás, muchachos, que cada vértice de esta figura tenemos un átomo de carbono. Acá hay carbono, acá también, carbono, carbono, y acá y acá. Para cumplir la tetravalencia, cada carbono debe tener 4 enlaces. Él tiene acá 2, acá sería 2 veces, acá también 2, acá 2. De esa forma llegan al octeto cumpliendo sus 4 pares enlazantes. Él acá tiene 3, le falta solo 1. Y sería así, ¿no? Y ya está. Bien, ahora evaluemos esto. Tenemos acá hidrocarburos y sus derivados. Este es un derivado porque tiene bromo, pero es la base de un hidrocarburo. Y esto se clasifica así. Cuando entre carbonos de la cadena encontramos enlace doble, esa cadena se llama una cadena, muchachos, insaturada. Esto es cuando se presenta enlace doble o enlace triple. Bien. Esta cadena también, entre carbonos encontramos enlace doble, es una cadena denominada insaturada. Esto se aplica también para alcoholes, para aldehídos, etc. Se encuentra una cadena y entre carbonos hay enlace doble o triple, se llama insaturada. En cambio allá, observamos que entre carbonos hay puro enlace simple. Cuando hay puro enlace simple, eso se llama cadena saturada. Ahora, amigos, hay un término general para todos ellos, que se llaman compuestos hidrocarburos alifáticos. El término alifático está englobando a los alcanos, cuando hay puro enlace simple, alquenos cuando hay enlace doble y alquinos. Entonces, todo tipo de hidrocarburos de cadena hidrocarbonada que tenga enlace simple, doble, triple,
entra aquí en los alifáticos. Yo puedo afirmar que él es un alifático, él también y él también. Lo que no serían alifáticos son los que tienen al benceno, a los llamados aromáticos. ¿Recuerda cómo es el benceno? Es un hexágono con enlaces dobles alternados. Eso ya es aromático. Y si este benceno forma otros compuestos en base a él acá tiene hidrógeno, lo reemplaza por cloro, por ejemplo, es otro aromático. Que se va a llamar alifático a toda cadena de carbonos que no tenga el benceno, que no tenga esa figura hexagonal con enlaces dobles alternados. El cual también podría ser así, ¿no? Con un circulito, significa también benceno. Mientras uno vea eso en la cadena carbonada, mi compuesto es alifático. De lo contrario, al encontrar estas figuras ya sería un compuesto aromático. Y usando otro término más para finalizar. Cuando la cadena es cerrada, se le dice compuesto cíclico, pues, ¿no? Es un compuesto cíclico, muchachos. Allá también sería un compuesto cíclico. Y como son alifáticos y además cíclicos, se fusiona el término alifático con cíclico y a ellos también se les puede llamar alicíclicos. Cuando son de cadena cerrada y tienen los carbonos enlace simple, doble o triple, se les llama alicíclicos. Bien, ahí también podemos decir que este compuesto es un alicíclico. Respondamos las preguntas. Dice acá la primera. B y C son saturados. A ver por ahí. B y C son saturados, falso. Como acá hay enlace doble, esto sería insaturado. La primera alternativa, muchachos, es falso. La 2. B es alifático e insaturado. Y es correcto, ¿no? B es alifático e insaturado. Y C es un alicíclico. Es verdadero, ¿no? Es correcto. Por lo cual la 2 es verdad. Y la tercera. A es alifático. Ya, bueno, todos son alifáticos. A es alifático verdadero. Y B es alicíclico. No. B no es alicíclico. Para que sea alicíclico tiene que ser de cadena cerrada. Esta es cadena abierta. La tercera, muchachos, es falso. La clave sería entonces la D. Bien, muchachos, esta pregunta nos pone esta estructura llamada topológica, donde solamente se ponen estas líneas y es una abreviación de los hidrocarburos. Dice aquí, los alquinos o acetilénicos son hidrocarburos insaturados que poseen como grupo funcional al enlace triple. Este es un hidrocarburo llamado alquino o acetilénico también. Tiene acá dos enlaces triples en los extremos. Dice ahora, respecto al siguiente alquino, indique su fórmula global y la cantidad de enlace sigma que presenta. Enlace sigma entre carbonos. Bien, amigos, antes de ver esto, pasemos a los ejemplos de allá. Recordemos que cada inicio de las líneas y cada unión de estas o ángulo formado son átomos de carbono. Acá hay carbonos, acá también carbono, carbono y carbono. Cada carbono debe presentar la tetravalencia. Como acá tiene un par enlazante, acá sería H3, ¿no? Él tiene acá 3 enlaces, acá solo un hidrógeno. La idea es que llegue a tener sus 4 pares enlazantes. Acá tiene 2 enlaces, le falta 2 más, 2 hidrógenos. Acá también, y acá sería así, ¿no? Esa es la idea. Como posee solo entre carbonos enlace simple, es un hidrocarburo saturado, llamado alcano. Y la fórmula global para ellos es CnH, el doble más 2. Si contamos los carbonos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fórmula sería entonces C6H14. Bien, en el siguiente, a ver, ¿cuántos carbonos cuenta acá usted? Ya sin separarlo todo, sino más rápido. Verdad, acá carbono, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos 7 carbonos. Como hay enlace doble, es un alqueno, o también llamado hidrocarburo insaturado. La fórmula para ellos es CnH2n. Y si contamos, acá tenemos 7 carbonos, sería la fórmula C7H14. Ahora, amigos, viendo eso, acá hay que tener cuidado. Este es un llamado alquino, y cuando hay esta serie de arreglos topológicos de líneas y rectas, cuidado con equivocarse. A ver, les voy a comentar. ¿Cuántos carbonos hay acá? Primero, a ver, miren este ejemplo. Tenemos esta situación así. A ver, les pregunto acá, muchachos. ¿Cuántos carbonos ve acá? ¿Cuántos carbonos se encuentran? Le doy, piénselo, póngale pausa al video y cuente cuántos carbonos hay. Si su respuesta fue 7, estamos en un error. Cuando tenemos estos arreglos topológicos y hay enlace triple, dentro de la cadena, esto se cuenta así. Hay un carbono, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con esto. Cuando hay enlace triple dentro de la cadena, ahí tenemos 4 carbonos. Bien, cuidado con esto. A ver acá, en cambio cuando el enlace triple se encuentra a las esquinas, ahí solamente tenemos en ese lado 3 carbonos. Bien, claro, es algo particular con estos arreglos. Recuerda entonces, dentro de la cadena, esas 3 líneas indican que en ese tramo hay 4 carbonos. Y en un extremo solo hay 3. Bien, completamos los demás carbonos, acá también, acá hay un carbono más, acá. Y de nuevo encontramos al triple a un extremo. Ahí en ese lugar hay 3 carbonos. Acá hay 1, 2 y 3. Bien, ya se estaría dentro, ahí tiene la cantidad de 4. A ver, como tiene enlace triple, este es un alquino. ¿Cómo es la fórmula del alquino? Es CnH2n-2. Contamos los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería C9H, el doble menos 2, 16. Ahora, esta fórmula de alquinos no la podemos utilizar acá. ¿Por qué? Porque esta fórmula solamente cumple cuando hay un solo enlace triple. Y acá tenemos 2 enlaces triples. Igual, esa fórmula de alqueno también solamente se usa cuando hay un enlace doble. Si hay 2 ya no se puede utilizar. Lo que podría hacer acá rápidamente es contar cada carbono, ¿no? A ver, así nomás sería. Cada carbono debe tener 4 enlaces. Entonces, lo que le falta con hidrógenos, él tiene acá un enlace, le falta 3 hidrógenos, ya está. Él tiene 2 enlaces, le falta 2 hidrógenos, acá también. A este ya no, él ya tiene sus 4 enlaces en su entorno. Este carbono tiene 3 enlaces, le falta 1 y tiene un hidrógeno enlazado. Acá también, acá no, acá le falta 1 nada más. Y ya está. A ver, juntemos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la fórmula global sería esta. Ahora nos piden nada más que contemos la cantidad de enlaces sigma entre carbonos. Acá en este triple solamente habría un sigma. Acá en este simple Jones también acá tenemos un sigma. Acá también, entre carbonos, ¿no? Acá también, aquí, acá y en el triple hay un sigma. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fórmula sería C8H10 y 7 enlaces sigma entre carbonos. La clave, muchachos, es la A. En esta pregunta nos dicen sobre la isomería. Nos hablan que los compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura se van a llamar isómeros y que estos tienen propiedades diferentes. Con respecto a los siguientes pares de compuestos, determine la relación correcta. Bueno, muchachos, un ejemplo previo. En la química orgánica surge que en compuestos distintos la cantidad de átomos va a ser la misma. Por ejemplo, acá tengo el alcohol etílico o llamado etanol, alcohol de 2 carbonos, el cual tiene ciertas características, ¿no? Como por ejemplo el combustible. Otro más se utiliza como antiséptico, ¿no? Es bactericida. Y también tenemos por acá otro compuesto distinto, que va a ser un éter, el llamado dimetiléter. Y tiene otras características, por ejemplo, este es un líquido, este es un gas. Entonces son compuestos diferentes. Sin embargo, si analizamos en forma global para cada uno de ellos la cantidad de átomos, sería C2, H6 y oxígeno. Esto quiere decir que hay compuestos orgánicos que presentan la misma cantidad de átomos, por ende la misma fórmula global, pero la forma como internamente los átomos han sido enlazados es diferente. Acá hay O con H enlazado y acá no. Eso se dice diferente estructura, por lo cual se llaman isómeros y tienen propiedades diferentes. Entonces, para llamar isómeros a dos compuestos, tiene que haber igual cantidad de átomos, igual fórmula global por ende, diferente arreglo interno, diferente estructura y por ende diferentes propiedades. Anoten eso, muchachos. Ahora vamos a ver acá la situación. En el primer caso, si lo analizamos, acá tenemos una cetona y una acetona. En este primer caso tenemos 2 cetonas. Y si analizamos en ambos, la cantidad de átomos es la misma. Es carbono 5, hidrógeno, contemos todos los hidrógenos de las cadenas, 10 y un oxígeno. Por lo cual están cumpliendo la condición de isomería, ¿no? Hay igual número de átomos. Bien, ¿la estructura es diferente? Claro que sí, porque el grupo funcional de la acetona, el carbonilo, aquí está en medio y ahí está en el segundo lugar de la izquierda. Son isómeros, hay diferente estructura. Pero ¿cómo se llama esta isomería?
Como solamente lo que está cambiando en ambos lugares es la posición del grupo funcional, a esto se le llama, muchachos, isómeros de posición. Solo está cambiando de sitio en las cadenas el grupo funcional. Las dos son lineales, pero este grupo está cambiando de posición, ¿no? Vamos al siguiente. Este es un compuesto llamado aldehído y este es un compuesto llamado cetona. Son compuestos ya no de una misma función química, sino de funciones químicas diferentes. Si analizamos la cantidad de átomos en ambos casos, nos saldría, muchachos, C5, 1, 2, 3, 4, 5, H10, verifique y O. Es decir, para este par de compuestos, la fórmula y la cantidad de átomos es la misma. Pero esto no se le va a llamar isomería de posición, porque no es que un grupo esté cambiando de lugar, allí no, el CO allá no está. Como son funciones químicas diferentes, este es aldehído, este es cetona, esto se llama isomería de función. Si recordamos, muchachos, hay tres isomerías de función principales: aldehído con cetona, el otro es alcoholes con éteres y el otro es ácido carboxílico con ésteres, ¿no? Son los más relevantes. Ahora vamos a este último caso. Si analizamos la estructura, acá vemos puro hidrógeno y carbono son hidrocarburos. Y como hay puro enlace simple, estos son alcanos. Verifiquemos la cantidad de átomos de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fórmula sería C6, el doble más 2, 14. Son isómeros. Ahora, ¿la estructura es diferente? Claro que sí. Esto es lineal y esto ya lo hemos practicado. Esta es una rama, el grupo metil. Ese grupo metil lo vamos a separar con el carbono que lo contiene como una ramificación. Aquí está. Entonces, hay estructuras diferentes, pero ¿qué es lo que está aquí cambiando? Acá no se puede hablar de isomería de posición, porque no hay un grupo funcional que esté cambiando de lugar como lo era el CO en el primer caso. Al pertenecer los dos a la misma función química, ambos son alcanos, no puedo hablar de isomería de función. Isomería de función es para familias distintas, ¿no? Aldehído, cetona, por ejemplo. Acá lo que cambia es la cadena, ¿verdad? Acá tenemos una cadena lineal y acá nuestra cadena, muchachos, tiene una ramificación. Esto se llama isomería de cadena. No olvide que los alcanos es la isomería principal que se va a presentar. Bueno, viendo los isómeros con su respectivo tipo, 1 con posición, 2 con isomería de función, 3 con cadena, la clave sería la B. Esta pregunta 8 nos dice que la isomería geométrica se presenta principalmente en los alquenos, ya que estos presentan enlaces doble. Al respecto, acá tenemos 3 moléculas, seleccione los que tienen isomería geométrica. A ver, muchachos, esta es la isomería geométrica y es una situación para evaluarlo de forma espacial, ya no de forma directa como los anteriores. Voy a darle la regla práctica primero. Lo que yo tengo que hacer para saber si tiene isomería geométrica es ver a los carbonos que van a presentar al enlace doble, estos de aquí. Esos carbonos que tienen el enlace doble van a tener siempre dos grupos enlazados a él. Pongámosle X y Y por un lado, por ejemplo, forma general, acá W y Z. Para que el alqueno tenga isomería geométrica, cada carbono del enlace doble debe tener enlazado hacia sí grupos diferentes, grupos distintos. Entonces a esto me refiero. X y Y en este lugar de la izquierda deben ser diferentes entre sí, no pueden ser iguales. Y al otro lado, W con Z también deben ser diferentes entre sí. Bien, ese es el requisito, esa es la condición. No importa si X se repite con W o con Z, eso no tengo nada que ver. Veo por cada carbono. En cada lado el carbono tiene que tener grupos diferentes. Viendo eso, analizo las alternativas. Este carbono tiene hidrógeno y metil, son diferentes. Ha cumplido este lado. Vamos al otro lado. Este lado tiene también hidrógeno y metil, tiene grupos también distintos entre sí. Por lo cual este tendría isomería geométrica. El segundo, veo que este carbono tiene dos grupos iguales, H y H. No cumplió, tiene que ser diferentes. Ya decimos que esto no tiene isomería geométrica. Por este lado también sabemos que no se va a cumplir por esta razón. Este carbono se enlaza a dos cloros. Son grupos iguales. Tienen que ser grupos diferentes en cada lado. Así que por esta parte no cumple, no hay isomería geométrica. La clave sería solamente 1. La respuesta, muchachos, es la D. Ahora, a esto voy, ¿no? Para plantear más o menos en qué consiste. Bien, ya saben cómo reconocer entonces esa isomería geométrica, esta es la regla práctica. La razón es la siguiente. El problema nos ha presentado a la molécula de esta manera, ¿no?
Pero ¿qué tal si yo le hago una variación sin cambiar la estructura, es decir, los enlaces? Y podría hacer esto. Carbono, enlace doble carbono. Este lado de la izquierda lo mantenemos igual. Acá pongo H y acá pongo metil. Pero al otro lado, esto lo invierto, ¿no? También estaría bien, estoy cumpliendo con el octeto, cumpliendo con las reglas de la forma de enlazar, y ya está. Pero ¿qué sucede, muchachos? Cuando a uno de los lados, usted a los grupos les cambia de posición, va a darse cuenta que ya no es lo mismo. Se agarra esta molécula y la superpone encima de la otra, ¿no? La superpone, la pone así, la pone encima, no encaja. No encajan los grupos, son moléculas diferentes espacialmente hablando, geométricamente hablando. Ya no va a ser igual, ¿no? Entonces, al mover uno de ellos, aparece un isómero espacial. Se llama esto isomería geométrica. En cambio, si en este, por ejemplo, a este lado de la izquierda, mantengo los grupos iguales, cloro y cloro, pero acá a la derecha ya invierto para compararlo como el otro, ¿no? El metil arriba y el hidrógeno abajo. Si usted se da cuenta y se percata, ahí sí es lo mismo. Se agarra esta molécula y esta molécula la ponemos ahora así, ¿no? La ponemos de esta forma, la volteamos y ponemos encima, es la misma, coincide todo, ¿no? Es como tener un hoja de papel, lo pongo ahora así y es la misma estructura. Acá no hay isomería porque la estructura es la misma, ¿no? Bueno, muchachos, para evitar todo ese análisis de voltear la molécula y todo eso, de frente hacemos esto. Habrá isomería geométrica si el carbono del enlace doble en cada lado está enlazado con grupos diferentes. Acá no cumple, ya nada más. Clave D. En la siguiente pregunta nos plantean una serie de reacciones químicas, como acá están observando, y al respecto dice que determinemos la secuencia correcta que indica la relación entre la reacción orgánica y el tipo de reacción. Empecemos por esta reacción C. Como damos cuenta, muchachos, acá a la izquierda, en reactantes tenemos dos sustancias y allá a la derecha solamente sale una. Esta reacción química la conocemos desde química inorgánica. Cuando tengo en un lugar dos sustancias o más que se combinan para que salga solamente una, ¿cómo se llaman esas reacciones? Se llaman reacciones de adición o síntesis. Entonces, esta reacción C corresponde acá, ¿no? A la adición. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, la explicación es la siguiente. Los alquenos y alquinos, cuando reaccionan, lo hacen principalmente por adición. Esto se debe a la presencia de los enlaces pi. Como acá hay enlaces pi, ese enlace pi es muy fácil de romper. Se rompe y miren lo que quedaría. Al romper ese enlace pi, muchachos, que es un enlace muy fácil de disociar, cada carbono va a quedar asociado con un electrón libre. Ese enlace son dos electrones, ese pi se rompe y cada carbono queda con un electrón desapareado. Ese electrón que está suelto en cada carbono permite que estos hidrógenos entren, ¿no? Y se unan a la cadena principal. Por eso nos queda lo que está acá, ¿no? Esto se llama hidrogenación. Cuando uno al alqueno o al alquino le da hidrógeno, se está hidrogenando. Hidrogenación de un alqueno, sale un alcano, ¿bien? Pero esta es una reacción, muchachos, de adición. Vamos a la siguiente reacción, miren aquí. Tiene acá usted un reactante, el cual se ha transformado en dos productos. Es como una descomposición. Pero lo que puede entender acá, muchachos, es que de esta molécula se está eliminando una molécula chiquita. Esta es mi cadena principal, como ve, y aquí está la cadena principal. Y lo que está eliminándose de aquí es cloro e hidrógeno. Acá hay una corrección. En la pregunta nos han puesto el producto así, lo cual está mal, muchachos. Este 2 no debe estar, 1 nomás debe ser. Ya corrijamos eso, ha habido un error de tipeo ahí en el problema. Ya, entonces, ¿qué ha pasado? Esta molécula ha eliminado una molécula pequeña, ¿no? Este cloro se fue, de acá se ha ido un hidrógeno, se han juntado y han formado el HCl. Cuando ve este tipo de reacciones, donde de una cadena carbonada se van átomos, poquitos átomos como aquí, esta reacción se llama de eliminación, por lo cual acá sería la B. Bien. Y finalmente, amigos, acá tenemos la reacción de sustitución. Los alcanos, como el metano, propano, etano, cuando reaccionan, lo hacen sustituyendo sus átomos de hidrógeno. Acá el metano tiene 4 hidrógenos. Un hidrógeno va a ser reemplazado por un bromo. Entonces sale un hidrógeno y es sustituido por un átomo de bromo. Queda esto. Y el hidrógeno que salió con el bromo que quedó nos va a dejar esto de aquí. Los alcanos no van a reaccionar como los alquenos y alquinos por reacción de adición. Los alcanos reaccionan por sustitución, reemplazando sus hidrógenos que tienen en la cadena. Como acá el bromo se ha asociado, esto se llama bromación, le dicen bromación.
También se puede participar al cloro, le llamarían cloración. En general, cuando participa bromo-cloro le llaman halogenación, ¿no? Pero lo que hace el alcano es sustituir sus átomos de hidrógeno por un halógeno, ¿no? Ahí lo ha reemplazado. Entonces, muchachos, acá sería la clave vendría a ser C, A y B. Y marcamos la A. Entonces nos plantea esta estructura que determinemos la alternativa que presente la función química cuyo grupo funcional acá no está presente. A ver, recordemos, muchachos, cómo era esto. Acá tengo una cadena y yo tengo que reconocer acá funciones orgánicas. A ver, recordemos, la función de los alquenos es enlace doble, ¿no? Ese es su grupo funcional. Por lo cual acá tenemos, amigos, carbonos con enlace doble. Acá yo tengo la función de los alquenos, ¿no? Tengo ya una función química en esta cadena. Cuando existía enlace triple, eso ya eran los alquinos, lo cual acá no hay. Yendo a los oxigenados, ahí encontramos, por ejemplo, a los alcoholes, que se reconocían porque teníamos una cadena carbonada con el grupo OH, y acá lo tenemos. El OH unido a una cadena carbonada. Tenemos el grupo alcohol. Si recordamos a un aldehído, era tener al grupo CHO enlazado a una cadena carbonada. Recordar que este grupo CHO se separaba así, ¿no? Carbono enlace doble con el oxígeno y simple con el hidrógeno. Si observamos bien la cadena, por este lado, acá tenemos el grupo de los llamados aldehídos. ¿Se da cuenta? Esto que está aquí, como recordamos, este es un carbono, el cual se enlaza con una unión doble al oxígeno y le falta un enlace más porque el carbono siempre debe tener 4 pares enlazantes. ¿Qué sucede acá? Que falta un hidrógeno, ¿no? Eso ya lo completamos nosotros, por lo que hemos visto de la tetravalencia. Entonces, viendo esto, muchachos, acá yo identifico que está presente el grupo de los llamados aldehídos. Está presente ese grupo aldehído. Bien. Ahora, el grupo de la cetona era de esta manera, ¿no? El CO rodeado de cadenas carbonadas. Este es el CO rodeado de carbono, está bien, pero acá es hidrógeno, este es aldehído. Cetona tiene que ser así. El grupo éter, un grupo éter de esta manera. Una cadena carbonada enlazado al oxígeno y acá otra cadena carbonada. Ese es el grupo de los éteres. Si vemos acá la molécula, muchachos, acá lo encontramos, miren. Tenemos oxígeno rodeado de cadenas carbonadas, ¿bien? Acá tenemos a la función de los... Ahora, la función ácido carboxílico era tener al grupo COOH enlazado a una cadena carbonada. Este es el grupo ácido carboxílico, lo cual no hay. En la estructura no se encuentra eso. Y el grupo de los ésteres, sustancias de olor agradable, era tener este grupo CO y O enlazado a cadenas carbonadas, ¿no? Lo cual tampoco encontramos acá. Entonces tenemos grupo alqueno, grupo alcohol, grupo éter y grupo aldehído. Viendo las alternativas, lo que no está presente, muchachos, es el grupo ácido carboxílico, por lo cual la clave acá sería la E. Bien, amigos, esta primera pregunta de los propuestos nos plantea sobre los compuestos orgánicos, nos habla de aplicaciones que se usan en plásticos, fibras sintéticas, etcétera, etcétera. Dice, esto ha permitido mejorar la salud y bienestar de los habitantes del planeta. Bueno, determine las proposiciones correctas con respecto a los compuestos orgánicos. Ya lo hemos hecho en parte esto en la pregunta 1 del anterior grupo de problemas, ¿no? De lo que es los dirigidos. A ver, veamos acá, dice la primera. En sus moléculas predomina el enlace covalente. ¿Qué marcamos ahí, muchachos? Verdadero, ¿no? Como está constituido por el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en la mayoría de casos, y son no metales, ellos forman enlace covalente. La 2. Se disuelven en solventes orgánicos como por ejemplo el benceno. Lo que pasa es que la mayoría de compuestos orgánicos son de tendencia apolar. Ser de naturaleza apolar implica que no se disuelven en el agua, por lo cual tengo que usar un solvente adecuado para que ellos se disuelvan, y ese solvente apolar también es el benceno que acá he dibujado, CCH6. Entonces se disuelven en solventes orgánicos como por ejemplo el benceno, esa es verdad. Y la tercera, son termolábiles. ¿Qué significaba esto? Sensibles al calor. Hasta ahí está bien. Y dice buenos conductores de la electricidad, eso es falso. Los compuestos orgánicos, al revés, son malos conductores y usados como aislantes, ¿no? Del calor y la temperatura y la electricidad. Por ejemplo, tenemos ahí a los plásticos, tenemos la madera, tenemos las prendas de vestir. Bien, entonces acá la clave correcta sería solo 1 y 2. ¿Listo, muchachos? A ver, muchachos, la pregunta nos plantea directamente que hallemos
la cantidad de átomos de carbono que tienen hibridación sp, sp2 y sp3. Para eso veamos acá los carbonos que vamos a analizar. Acá hay un carbono, acá otro más, acá también, y acá recuerden lo que dijimos. Cuando esta abreviación de enlace triple se encuentra en un extremo, ahí tenemos, muchachos, 3 carbonos, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro más, y acá hay otro más. Muy bien. Sabiendo ya los carbonos que tenemos en la cadena, vamos a analizar con lo que se planteó. Va a haber hibridación sp cuando el carbono presenta enlace triple, ¿no? Y por ende acá un enlace simple también. Ese va a ser sp. Hay que ver de frente el enlace triple. Y estamos acá. Tanto este carbono como este carbono van a tener hibridación sp y sp. No hay otro. Vean la forma, ¿no? Este carbono por acá tiene un hidrógeno. No se ha puesto, pero sobreentendemos que hay un enlace más para cumplir la tetravalencia. Por lo cual ambos tienen hibridación de tipo sp. Ya tenemos la primera parte que serían 2 con sp. Ahora, sp2. Para eso, el carbono que tiene que presentar enlace doble, ¿no? Y ahí va a tener 2 simples también. Hay que ver de frente al enlace doble, muchachos. Acá tenemos. Este carbono con enlace doble va a tener hibridación sp2. Y este de acá también, ¿no? Esa es su forma. Acá, como observamos, le faltaría un enlace simple por la forma que tiene, pero tiene un hidrógeno, pues. Ahí se le hace un hidrógeno y cumple este arreglo. Tenemos 2 nada más. Todos los demás carbonos van a ser de hibridación sp3. Es cuando el carbono tenía solo enlaces simples. Veamos cuáles son, voy a subrayarlo de color rojo. Tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todos esos carbonos que estamos señalando ya serían de este tipo, ¿no? Puro enlace simple en su entorno. Repito, le faltan los hidrógenos para cumplir la forma que tiene, ¿no? Sobreentendemos eso. Serían 12. La clave vendría a ser 2, 2 y 12, muchachos. La respuesta es la A. Bien, muchachos, en la pregunta 3 de los propuestos nos plantean que determinemos en esta cadena cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios hay respectivamente. Para eso, el criterio es muy sencillo. Hay que solamente ver en los carbonos a cuántos más se enlazan. Pero para esto, esta parte de aquí hay que separar, porque acá hay dos carbonos juntos. El grupo C2H5 es el grupo etil, que lo podemos separar así, ¿no? C2H5 puede ser, muchachos, CH2, CH3. Esa es la separación del grupo llamado etil. Bien, ahora sí vamos a contar. Carbono primario son aquellos carbonos enlazados a un carbono directamente y son los que están a los extremos. Este va a ser un carbono de tipo primario. Él también, ¿no? Acá también son carbonos que se enlazan a un carbono directamente. También él y también él. Y no hay más. Si hablamos de carbono primario sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, un carbono secundario es aquel carbono que se enlaza a dos carbonos más. Tenemos por acá, por ejemplo, a él. Sería secundario, este también, él también. Son carbonos enlazados a dos carbonos más. Carbonos que se unen a otros dos y acá también. Entonces, carbonos secundarios serían 3. Ahora, terciarios serían aquellos que se enlazan a 3 carbonos más. Acá tenemos uno de ellos. Acá también son carbonos enlazados a 3 más. Y no hay otro, ¿no? Solamente esos. Por lo cual, carbono terciario tenemos, muchachos, 2. Y finalmente el cuaternario solamente hay uno, y sería este de acá. Carbono enlazado a 4 más. Cuaternario. 1 nada más. La clave sería entonces 6, 3, 2 y 1. La C. Y bien, muchachos, en esta última pregunta nos plantean aquí unos 4 compuestos que al costado nos indican la función química a la cual deben corresponder. Hay que indicar si está bien, en qué caso está bien la relación. A ver, acá en el primero. Nos dicen que esa fórmula que está a la izquierda corresponde a un éster. Y recordemos que un éster tiene una forma general de esta manera, ¿no? El grupo C, oxígeno-oxígeno, rodeado de cadenas carbonadas. Esa es la forma de un éster. Si vemos aquí, no es. El oxígeno rodeado de carbonos, eso corresponde a un éter, no a un éster. ¿Bien? Por lo cual sería incorrecto. Por ejemplo, acá abajo ese sí sería un éster. Guarda la forma del éster, ¿no? Bien. Está incorrecta esta relación. La B es la clave. Ácido carboxílico es una cadena carbonada enlazado al grupo COOH, ¿no? Y vemos que sí corresponde a esa forma. Ahí está el grupo carboxilo con la cadena carbonada. La clave es la B.
Cetona no. Una cetona es tener el grupo CO rodeado de dos cadenas carbonadas. Ese sería una cetona. Y no es. Un alcohol también sabemos que no es de esa manera. Un alcohol es una cadena carbonada con el grupo OH. Bien, por lo cual, muchachos, la clave es la B.